Amigas, amigues, ¿cómo están? Buen día. Bueno, gusto de saludarles nuevamente desde aquí de Costenet con Patricia Pinto, mi querida hermana, que estamos en Kassel, bueno, haciendo esta visita a la Documenta 15. Bueno, ¿qué día sería este? Cuarto. Nuestro cuarto día ya aquí, bueno, con muchas cosas que venimos viviendo, que nos vienen, bueno, sorprendiendo, para primero un poquito mal, después para bien, ayer un poquito. ¿Qué Pero nuestro tal? día de ayer terminó increíble. Contemos, a ver, empecemos por dónde empezamos. Bueno, como todos estos desayunos para contarles de nuestra experiencia aquí en Kassel y en relación a la documenta. Ayer fue un día con muchas cosas. Sí, Bueno, como todos estos como días. todos estos días. Pero bueno, por la mañana, como Sí, ¿por siempre, dónde después podemos del empezar? desayuno, ya nos dirigimos a la zona donde, bueno, en este momento estamos por el centro. Sí, por el MITE, en Por el el caso MITE. de la documenta, que es la parte del centro, donde tenemos algunos de los lugares más icónicos, digamos, como el Fridericianum, el Ottoneum, que son museos ambos. Luego tenemos una sala de exposición que es el Documenta Hall. Tenemos la Ruru House, que es la sede, digamos, en este caso de la curaduría, que bueno, es un lugar grande con muchas cosas. Un edificio de 5 pisos. Sí, que tiene muchas cosas, ¿no? Están pasando ahí un montón de cosas, ahí hay librería también, bueno, ya hemos contado ayer de nuestro fanatismo. Todo esto se armó finalmente una muy linda propuesta que, bueno, partió de una idea de Pato y que luego, bueno, se ha ido dando, ¿no? A partir de lo que hemos charlado ayer, en torno a que, bueno, queremos comprar uno de los catálogos de la documenta, que es el único que nos falta en Fundación La Bomba de Miel, para poder compartirlo, ¿no? Para poder entre todos leerlo, estudiarlos y demás. Y que es un catálogo que no se consigue Sí. hace mucho tiempo, es de la documenta número 5 y nosotros lo encontramos acá en la librería en su segunda edición, hay un único ejemplar, Sí. donde nos pareció que era bueno y que era una posibilidad, una oportunidad para esta vez sí completar la colección de la Biblioteca de la Bomba de Miel. Así que bueno, el equipo está ahí conformando una plataforma para recibir colaboraciones, a ver si alguien puede ayudar con esto. Ya está armada y vamos a ver si hoy ya creo que va a estar puesta a disposición para que puedan colaborar quienes quieran de esta compra colectiva para luego un uso colectivo de este catálogo de la Documenta 5. Como les cuento, tenemos todos los otros catálogos hasta la Documenta 15 y bueno, esto va a venir a completar también para nuestro seminario que vamos a estar dando dentro del proceso y de los proyectos MES en Fundación La Bomba de Miel, que vamos a tener un mes dedicado al estudio de las documentas. Entonces, bueno, nos va a venir sumamente bien para que podamos entre todos estudiar esto, ¿no? Y bueno, también conocer este material, que es un material muy bueno que ayer contábamos, diseñado por Ed Rusa, el artista Ed Rusa, y que, bueno, nos pareció una muy linda posibilidad. Bueno, ya hoy se irán a ir enterando, ¿no? De todo esto a partir de ir viendo aquí en Costenet lo que vaya pasando. Vamos a tratar de ir lo más concreto posible hoy. Vamos a ver si lo logramos, para ver si les contamos el día de ayer en una horita. Sí, porque queremos también aprovechar el día para tratar de ver lo más que podamos también hoy del MITE, para después también poder empezar a ver otras áreas de la documenta, porque bueno, es como nuestro cuarto día acá y bueno, estamos tan minuciosos como siempre, estamos muy minuciosos, que bueno, que nos lleva un montón de tiempo ver, y además bueno, también tenemos esos espacios donde nos sentamos a compartir y qué nos parece y qué tal y qué sintió cada uno y por dónde va y bueno, entonces conversar, ¿no? Nos demoramos porque es parte del trabajo que tenemos que ir haciendo. Además, la verdad también es que es muy complejo, ¿no? Ayer hemos visto cosas tan complejas que, bueno, dado el caso, ¿no? En nuestro caso, digamos que estamos aquí para estudiar esto, no solamente para mirarlo, que tampoco sería poco, digamos, porque para mirarlo llevaría varios días.
Pero en nuestro caso, que estamos aquí para estudiarlo, bueno, esto se va complejizando porque los proyectos son realmente muy complejos. Las salas están, bueno, tienen curadurías muy complejas, todo muy compuesto, lleno de proyectos, que a su vez tienen proyectos que adentro. tienen invitados, que bueno, que nosotros ya sabíamos en la organización que teníamos, en el estudio previo que hicimos de la documenta, que bueno, que eran 57 colectivos Sí. exponiendo y mostrando su obra. En realidad, claro, son 70, bueno, sí, 57 colectivos más los individuales. Más los individuales, que terminan siendo 70 colectivos más artistas, y además están los invitados. Entonces es que entramos a una sala y hasta que, bueno, identificamos si es ya la sala del artista o del colectivo que nosotros tenemos en nuestro plan del día o que tenemos en nuestro mapa, o son los invitados. Y muchas veces estamos 2 horas y todavía no llegamos al artista, estamos recién en los invitados y bueno, y así. De todos modos, digamos, el clima de todos los espacios viene siendo el mismo, ¿no? Sí, todo muy amigable, todo muy amable. La cantidad de gente que circula es una cantidad de gente razonable, digamos, para poder circular, para sacar fotos, para en el caso de hacer, por ejemplo, poder tendernos en esos puffs, ¿no? En esos sillones, estar tranquilo y ver durante el tiempo que uno quiere la obra, porque en otras ocasiones, ¿no? Como el caso de la Bienal de Venecia, es tantísima la gente que hay cierto tipo de obras a las que uno no por ejemplo, no puedes acceder porque siempre hay mucha gente esperando para sentarse a ver o para sentarse no sé, a participar de algo o lo que sea, ¿no? O incluso mirar, porque a veces pasa que hay tanta gente dentro de las salas que te está interfiriendo la gente todo el tiempo con la obra y es imposible concentrarse. Entonces, bueno, acá eso no está pasando. No. Y estuvimos ayer en el centro más... Centro del recontracentro. Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido, el ambiente que se percibe, la cantidad de gente, la circulación de gente, está bien. Eso está bien. Y también nos está permitiendo eso, mirar con mayor atención ciertas cosas que a veces también se pierden en la vorágine de gente, que tienen que ver, por ejemplo, con cómo están hechas las curadurías, cómo están armados los montajes, que aquí todo es político además, porque como la idea de Rohan Group es una idea muy que va, digamos, a todas las partes, o sea, que cada cosa está influida por esta idea del Lumbung, por una idea también de cierta austeridad, de cierto tipo, ¿no?, de mecanismo limpio, de todo accesorio. Bueno, cuando uno se enfrenta a las curadurías, es lo que aquí vamos analizando, ¿no? Que hasta dónde este proceso Lumbung y esta noción va siendo parte de todo este proyecto de exposición, que es todo lo que incluye, no solamente la obra en la sala, sino todo el resto, ¿no? Que fue lo que contábamos el día 2, el desayuno 2, que sí encontramos en el hall. En el hall. En la documenta hall. Claro. Porque nos va pasando también, ¿no?, que vamos viendo, gracias, que vamos viendo que, bueno, esta documenta tiene esta intención y evidentemente ha tenido un muy buen desarrollo en torno a cómo han ido planificando las cosas, pero vamos encontrando, ¿no?, que el diablo mete la cola, o sea que en algunos aspectos, como lo que hablábamos ayer en relación, por ejemplo, a lo editorial, y específicamente ayer en nuestra visita al Fridericianum, hemos visto que, bueno, que ahí el diablo metió la cola otra vez, ¿no? Una gran cola. Una gran cola sistemática. Bueno, podemos empezar diciendo que el Fridericianum es el centro, ¿no? Ya lo hemos contado ayer, pero vale volver a decirlo. Es el centro de... ¿Querés alguna cosa? Bien. ¿Bien? Es el centro neurálgico de la documenta como evento, ¿no?
es históricamente el lugar que ha venido albergando los centros, lo que ha dado forma a las documentas, ¿no? Excepto la 1, el resto de las documentas han estado, ¿no?, ligadas ya directamente al Fridericianum como imagen, y déjala por mí está bien. Ha llegado, ¿no?, a transformarse en el logo y también en la gran institución de la documenta. En este caso, no hay... No, déjala, de verdad, déjala. Es una abeja, tenemos una abeja aquí. Se va a tomar todo el café. Pero nunca, bueno, por lo general a mí nunca me hacen nada. Pero, y aparte le hemos sacado ya, lo que tenemos que hacer es sacarle y tratar de cerrar la ventana. Bueno, como buen bomba de miel, la tenemos. ¿La tenemos acá? La miel somos nosotros. Fuera. No quiere tu café. Bueno, que sé que vamos a tener que relajar. A ver. No quiere. Bueno, como buena bomba de miel, y esta muchacha estará buscando algo para llevar al panal, supongo. Ahí está. Ahí se quedó. A ver, vamos a intentarlo. Vos parate para que podamos... No, parate para que podamos cerrar la ventana, por favor. Perdón con esta cosa, pero bueno, vamos a tratar de librarnos de la abejita y de paso salvarla. Chao, cariño. Listo. Ok. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, porque es que estamos desde esta mañana con este tema de esta abejita. Bueno. Hay muchas abejas por todos lados. Sí, nos contaron ayer que, bueno, Alemania es uno de los países que consumen más miel de toda Europa y que, bueno, el tema con las abejas y demás aquí es un tema muy recurrente. Nosotros lo habíamos visto, ¿no? Nos había llamado la atención, primero porque nosotros somos muy fans de las abejas y demás, ¿no? Y de la producción de la miel y todo el proceso. Y bueno, nos llama siempre la atención. Y nos había llamado la atención la cantidad de casas que venden miel, que venden productos, digamos, en relación derivados de la miel, y que además también tienen mucha ornamentación. Hay por todos lados abejas de todo tipo puestas, representadas de todas maneras. Bueno, volvemos entonces a este tema. A ver, el Fridericianum entonces es la gran sede, ¿no?, institucional de la documenta. Está en el centro, en el MITE, y es un museo, ¿no?, clásico con una apariencia de museo. Un museo de 1700 y algo creo que es, y que tiene una estructura interior también de salas blancas, ¿no?, de una típica estructura del museo. Sabíamos que la documenta, en este caso esta documenta 15, había planteado dentro de la curaduría utilizar el Fridericianum de una manera lo más transversal posible a la idea académica de museo, y por ello querían llevar los proyectos más fuertes en relación a colectivos y a colectivos que fueran muy poco representables en la noción obra, es decir, colectivos que solo se pudieran representar a partir de la noción de obrar, y que eso dentro del museo fuera trabajo concreto, es decir, armar talleres, armar estudios, armar laboratorios, armar zonas de trabajo, ¿no? Es decir, entrar al museo y encontrarse con zonas de trabajo donde hay gente trabajando, artistas obrando. No hay obra, hay artistas obrando. Eso es lo que habíamos estudiado, ¿no? Hasta ahí sabíamos antes de entrar. Antes de entrar, sabíamos que este era el proyecto para el Fridericianum, y que era también la gran apuesta a intervenir las lógicas de sistema y de mercado que pasan específicamente a través de los museos, por ejemplo, ¿no?, como en este caso, ¿no? Bueno, entramos. Antes de entrar, sí, ya nos topamos con la lógica del museo. ¿Por qué? Porque nos hicieron dejar las mochilas. Porque hasta ayer entrábamos a todas partes con nuestras mochilas, con nuestra... con nuestros bolsos. Con nuestros bolsos así de mochila. Y bueno, ayer nada, que bueno, llegamos y no, teníamos que dejarlo, no se podía ingresar
con nada, nada, no podíamos dejarlo, teníamos que ir a como una especie de guardarropas a dejar la mochila porque no podíamos ingresar, que ya, esto ya es propio de museos. Propio de los museos y de la idea, ¿no?, de que hay obras valiosas, que hay obras únicas, que hay obras de autoría, bueno, todo lo que implica, ¿no? Esto enmarcado en la comodidad. Claro. Porque la idea es que no cargues cosas, que no lleves cosas para estar más cómodo. Nos engaña el gusto, ¿no? Porque el gusto de uno es ir con nuestros bolsos. En nuestro caso, además llevamos materiales, digamos, como trípode, cámara y demás, ¿no? Porque si queremos filmar, claro, computadora, etcétera. Bueno, diciéndonos que por nuestra comodidad para recorrer mejor, dejemos los bolsos, ¿no? Obligatoriamente. Esta entonces, la primera lógica, como bien decís, ¿no?, que nos encontramos en torno al pensamiento y a las estructuras sistemáticas, ¿no?, académicas de donde son parte de los museos. Entramos... Y ahí sí, bueno, ni bien entramos, nos encontramos con la Ruru Kids. La Ruru que Kids. Es como bueno, está la Ruru House, que es la casa donde viven los Rohan Grupa, y la Ruru Kids es un espacio para niños. Bueno, ahí no se puede ni sacar fotografías ni filmar, justamente para proteger los derechos de los niños en este sentido de la imagen, lo cual me parece muy bien. Claro, sí. Y bueno, es un espacio donde se pueden observar las producciones que ya hicieron los niños trabajando en ese espacio en taller. Ya había niños, era temprano, y había niños, y qué sé yo, hasta de 12 años, chiquitos, y hasta de 12 años, trabajando con unos coordinadores, estaban haciendo montaje de unas obras que habían realizado ellos, y bueno, todo invitaba a esto, ¿no?, a participar colectivamente, a mesas de trabajo grupal, a producir. Lo que vi que estaba colgado eran obras en distintos sentidos, que tenían que ver con el medio ambiente, que sí, tenían que ver con cada uno de ellos, con presentarse. Había muchas obras como que se estaban presentando quiénes eran cada uno y tal. Y bueno, la verdad que me pareció un espacio precioso. Esto es un obrar. Esto es un obrar de un artista. Uy, Mónica. No tenemos, bueno, vamos a buscarlo mientras. Yo lo tengo acá también. Vale. Vos andarlo buscando ahí, así vamos nombrando los artistas. Claro. Porque también me voy a traer el librito. Este es el libro que nos va acompañando todo el tiempo, y los apuntes de Pato, que son buenísimos, porque bueno, vamos pudiendo saber bien de qué se trata cada proyecto, ¿no? Que si bien ya los conocemos, pero son tantos, es tan complejo que refrescamos en el momento viendo a ver de qué se trata. Bueno, esto es lo que tenía también, y que está bueno poder entonces, como decirlo en torno a lo que veníamos señalando, es que esta Ruru Kids, que es una guardería, digamos, ¿no?, creativa para niños, dentro del Museo Fridericianum, es lo que uno primero se encuentra, está dentro de este plan, ¿no?, que nosotros veníamos sabiendo que estaba dispuesto para el Fridericianum. Sí. Bueno, entonces la propuesta de la Ruru Kids es de Graciela Kunsch, que es artista y docente y madre, así se presenta. Sí. Ella nació en San Paulo, asume los roles de editora, crítica, curadora y profesora. En sus proyectos a largo plazo, ella misma no reelabora las ideas, sino que invita a personas ajenas al mundo del arte a hacerlo. Ella sugiere que otros actúen no solo como participantes, sino también como contribuyentes, de modo que la sugerencia original se modifica para incluir una variedad de perspectivas y prácticas. Actualmente está aprendiendo con madres y bebés, inspirada en el enfoque pedagógico de Emmy Pickler, que este enfoque pedagógico se trata de dejar al niño en completa libertad para moverse, contando con todos aquellos recursos y espacios necesarios, tales como la ropa adecuada que permita su movimiento, el espacio amplio y una ausencia de adiestramiento, ¿no?, de condicionamiento del niño. Y bueno, cuando pasamos a la segunda sala, en todo este espacio, la verdad que nos encontramos, bueno, había una sala más chica donde se estaban proyectando unos videos
relacionados con esto, con el maternar de este modo libre. Se trataba de situaciones de niños, más o menos de 9 meses, de 1 año, que estaban aprendiendo a caminar y donde los padres imitaban las acciones de los niños, que por lo general es al revés, se les enseña a pararse, a agarrarse, caminar, se les ofrece objetos para que puedan sentirse seguros y dar los primeros pasos, y en este caso eran los padres los que imitaban y hacían, bueno, incluso es un momento de la vida donde se aprende a hablar, y generalmente les repetimos, les decimos frases, mamá, papá, estamos siempre con esas cosas para enseñarles a hablar. Y en este caso era al revés, el papá permanecía en silencio y repetía las sílabas y los sonidos guturales que el bebé reproducía. Y bueno, no sé, ese momento en esa sala de video fue un momento hermoso, la verdad que me pareció... Muy conmovedor aparte, algo sensible, ¿no? Sí, y en su conjunto había, por fuera de esa sala de video, un conjunto de láminas que representaban estas situaciones de maternar, de paternar, con el niño en situación de total libertad, en cuanto, bueno, como dice acá en el informe, en el modo de vestirlo, de movimiento, de que tenga libre movimiento, de eso se trata. Y después había otros espacios que todo estaba construido con madera, con una lógica de diseño, de un diseño muy puro, muy tranquilo, pero esto que uno puede ver en cualquier revista de decoración, de cómo decorar el cuarto de tu bebé. Sí. Y dentro de esos espacios que estaban tenían unas cortinas, y en los que había gente o que había mamás con niños, estaba cerradita la cortina. Claro, porque esta zona era parte para los bebés. Claro. Toda la primera parte de esta zona, ¿no? de la Rural Kids estaba destinada a estos niños que eran más grandes, y luego esta parte estaba destinada a los bebés, entonces uno podía acceder apenas hasta el comienzo de la sala, y luego de ahí en adelante estaba destinado a los padres y a los bebés, y todo estaba en un silencio total, era como que los bebés estarían durmiendo o no sé qué, pero estaba todo en un silencio muy tranquilo, y no podíamos ver mucho porque además tenían los espacios a los que uno podía mirar desde afuera, tenían unas cortinas que se ve que si estaban utilizándolos, las cerraban, ¿no? Y estaban cerradas. Pudimos chusmear por unas sendijitas, ¿no? Pudimos mirar un poquito por unas sendijas, y adentro se veían espacios de juego, se veían como cambiadores. Y las situaciones eran como de que las mamás los estaban durmiendo para dejarlos ahí, como cuando uno lleva al hijo a la guardería, y el hijo, bueno, el momento de la despedida, el momento del desprendimiento, de dejarlo y de que el niño se quede seguro y tranquilo, sabiendo que, bueno, la mamá en algún momento va a volver. Además de estas láminas que les contaba, que estaban expuestas en estas áreas así comunes entre la sala de lo videográfico y estos espacios privados, había una exposición de fotografías que ahí ya no me acuerdo si eran de la autora o si eran de otras personas que participaban. Parece que no eran de ella. No había muchos epígrafes. No. Había un solo epígrafe donde se contaba un poco esto, de cuál era el proyecto y tal, y luego todo estaba dado como en una especie de colectividad, digamos, ¿no? O sea, no había mucho detalle de nada, no estaba expuesto eso como obra, porque no tenían nombre, no tenían ningún tipo de dato, ¿no? Y también había una mesa de trabajo donde había varios libros, y entre ellos uno que hablaba de este método de crianza con el libre movimiento corporal del niño o la niña. Y bueno, y acá también nos encontramos con el primer vestigio de Hollovient Trail, que era un afiche del grupo argentino que es la Intermundial. Holloviente, que bueno, era una invitación a que estos niños o que estos papás lleven a los niños al espacio de verde de Holloviente,
Sí, de la intermundial Joven. Claro, sí. Para participar de la naturaleza y del espacio libre. Sí, en relación a una, digamos, una premisa que está, digamos, girando, ¿no?, en torno a algunas cuestiones de nuestros pueblos originarios y demás. Bueno, no sabemos bien qué es eso todavía, pero ahí estaba un poco despistado, un poco desubicado eso, no supimos bien. Sí, era como una invitación a una actividad. Estaba por ahí, ¿no? Como una actividad. Bueno, luego de esto, que la verdad que nos gustó mucho, nos pareció que estaba realmente muy bien. Y que, vale decir que ahí lo que primero que analizamos fue que se daba realmente lo que la curaduría había propuesto, ¿no? Porque el museo estaba totalmente cambiado, no se sentía bajo ningún punto de vista que uno estaba dentro de un museo, si bien estaba muy justo, porque tampoco se sentía uno estar dentro de una guardería común y corriente, estaba como en un límite ahí bueno, yo diría que estimulante para que toda esta idea nos traiga a pensar muchas cosas, ¿no? Y también a mí me llevó a un lugar de escuela. ¿En qué sentido? Sí. ¿En qué sentido? No solo escuela para niños, porque en la primera sala era como escuela de arte para niños, para sintetizarlo, digamos, sino que acá era escuela para padres. Y que bueno, en el ámbito, digamos, de la crianza y en distintos ámbitos donde a mí me tocó circular, muchas veces pensé en la importancia de una escuela para padres en el sentido de estos métodos, ¿no? Porque muchas veces, bueno, no hay un manual para ser padres, pero si tuviéramos más acceso a información o más educación en el sentido de cómo ofrecerle propuestas a los niños para estimularlos para el futuro, para la lectura, para el movimiento libre, para el uso del espacio, porque bueno, no sé, hay lugares incluso en el mundo donde todavía a los niños se los faja como un chorizo, que no se sabe la importancia de la lactancia, bueno, todas esas cosas. Entonces me dio esta impresión de que estaba, cuando ingresábamos a la escuela para niños, en función del arte, y acá estaba el arte en función de la escuela para padres. Sí, y me encantó eso. Muy hermoso, y además se reforzó eso porque tuvimos una escena muy preciosa que fue dentro de la sala de video, que había una señora y un señor mayores, en edad de abuelos, digamos, y que estaban ahí también, ¿no?, en una situación que creo yo refuerza esto, ¿no?, que es distintos tipos, ¿no?, de modos de, bueno, podríamos decir, de guiar a los padres, ¿no?, sobre la crianza. Y estos abuelos a mí me dieron mucha ternura en ese sentido, como de disfrutar del pasaje de los modos de enseñar y de ir criando a los niños, ¿no? Estaban ahí mirando estas escenas, ¿no?, en la que a nivel, digamos, de lo que yo puedo imaginar para sus generaciones, ¿no?, gente grande ya, bueno, era algo que seguramente en general no se hacía en esa época, ¿no?, de criar así a los niños, y estaban allí tan confortables, tan felices, los veíamos tan conectados con lo que estaban viendo, ¿no? Una escena muy tierna. De hecho, hasta nos pareció... A los dos, que después a la noche lo charlamos, pero a los dos nos pareció que eran los abuelos del bebé que estábamos viendo en el film. Sí, parecía realmente que ese niño que estaba ahí en la película y que se lo veía, ¿no?, con los padres y tal, era realmente el nieto de estos dos personas que estaban allí, porque fue muy performático, ¿no? Fue una sala muy pequeña, casi a oscuras, y apenas que los percibíamos, pero entre ellos hablaban, se reían, estaban realmente como muy que estaban viendo al nieto. Eso, ¿no? Así que fue muy, muy bonito. Yo lo traigo porque me parece que también, ¿no?, hay algo aquí que se produce intergeneracional en esta autorreflexión respecto a la crianza, porque no era ni siquiera autocrítica, digamos, no era una crítica, sino era una reflexión abierta de expandir, ¿no? Sí, y me parece que en este espacio también, digamos, como que ahí sí, por lo menos
yo vi que se cumple con uno de los preceptos del Urban Group en el sentido de lo educativo. Sí, total. Porque nosotros estábamos siempre, de lo que investigamos previamente, pensando, bueno, en plataformas educativas, en cuestiones vinculadas con las redes, Sí. con, qué sé yo, aplicaciones para educar acerca de tal cosa, como, bueno, el cuidado del medio ambiente, la alimentación, etcétera, etcétera. Pero acá era como que estaba patente ahí 2 espacios educativos para 2 públicos totalmente distintos, sí, y tan necesarios. Y tan necesarios. Tan necesarios. Así que me parece que esos 2 proyectos, a mí me dan ganas de investigar y de profundizar más y de que se replique. Me encantaría me encantaría ver estas Ruru Kids en montones de otros lugares y también estos espacios de maternar o de crianza con métodos, que hay montones de métodos, así como están las escuelas Waldorf, que en Argentina ahora se pusieron de moda, sí, hay montones de otras propuestas, sí, de estimulación temprana, de aprendizaje del movimiento en el espacio para niños, y esto es fundamental para después el desarrollo cognitivo, para la lectoescritura y para montones de otras situaciones del desarrollo infantil. Que también en el marco, ¿no?, de toda esta documenta tiene que ver con la formación, ¿no?, y de alguna manera también la creación ciudadana, ¿no? Claro. O sea, acá también es interesante porque nosotros hemos empezado estos recorridos por otro lado, porque bueno, también tenemos, ¿no?, una manera, digamos, de acceder y de venir y de lo que venimos a hacer a la documenta, que es muy distinta a lo que por lo general la gente viene a hacer a la documenta, ¿no? Pero si lo pensamos, la gente que viene a ver la documenta, a visitar la documenta, empieza por aquí, ¿no? Esto es lo primero que ve, y nos pareció también interesante en ese sentido, ¿no? Que lo primero que veas de la documenta 15 sea esto y que tenga esta posible proyección, ¿no? Porque realmente aquí, en términos, ¿no?, de la construcción social, ¿no?, y de su posible deconstrucción y de percibir, ¿no?, lo social, esto, bueno, es una lindísima manera de pensar que así se empieza a construir, ¿no?, una sociedad, ¿no? Y que está fundamentado o basado en ciertos valores que también le harían muy bien a la humanidad en general, porque si empezamos, sí, a pensar que estos proyectos se replican, sí, y que la gente tiene esta posibilidad de conocer cómo o qué le sirve al bebé, sí, o que no es lo mismo tener un bebé encerrado dentro de un corralito, sí, que darle esta libertad de movimiento, y bueno, y que eso implica también un aprendizaje y un tiempo, sí, que la maternidad y la paternidad no es solamente tener un bebé y tratar de que esté lo más quieto posible, claro, y que no interfiera con las actividades profesionales. Claro, y que aparte también, ¿no?, ¿cómo se estabiliza eso con respecto a todas las presiones sociales que tenemos, ¿no? Como por ejemplo que un niño no llore en un avión. Exacto, o que no moleste al resto. Que no moleste, ¿no? Yo creo que aquí lo que era en juego todo eso, ¿no? Porque tampoco vimos que a los chicos, en la parte de los chicos más grandes, ¿no? No vimos que tampoco se los estuviera tratando como diferentes, ¿no? Era un lugar donde se estaba haciendo cosas, donde todo estaba integrado, donde también era claro que esos niños entendían que no estaban en una escuela, sino que estaban en un museo haciendo esto en este marco, ¿no? También había mucha disposición de materiales, sí, tipo juegos, había un Monopoly, un Ludo, que me llamó la atención porque, sí, son juegos que, bueno, de la adolescencia, de la infancia, que, bueno, que son internacionales, sí, que están, sí, en todas, sí, partes, sí, y había mucho material a la mano, sí, plástico, crayones, sí, papeles, de todo, de todo. Y también había material para reciclar, había cartones, todo trabajaban con eso. Sí. Yo creo que vale este espacio de la Roro Kids, primer encuentro que tuvimos ayer, dedicárselo a Charo,
Sí, que es la dedicárselo hija al de la Charo. directora de la bomba de miel, Carlota Carlota. Reina, porque todo el tiempo, ay, yo me emociono, Sí. porque todo el tiempo cuando estábamos ahí pensábamos en la participación de la Charo en nuestras Sí. reuniones de trabajo, mi amor, y bueno, Sí. y que creo que esto vale la pena dedicarse, está dedicado a la Charo. Está dedicado a Charo. Que además también la sensación de vivirlo, ¿no? De que estas cosas no son teoría, ¿no? De que estas cosas son en la práctica, de que, bueno, sabemos que dentro del arte la maternidad ha estado considerada incluso hasta hace muy poco tiempo como una obstrucción de las carreras, de las profesiones, ha estado considerado como algo que había que... Esperar que pase. Sí, esperar que pase, ¿no? Había que esperar que pase para poder desarrollarse como artista. Había que sacarlo y aislarlo de lo visible de la vida del artista. Bueno, todas cosas que realmente también, ¿no? Hemos ido viendo con artistas, bueno, como en el caso de Carlota, de nuestra querida Carlo, que van, ¿no? Trabajando, que van desde hace un tiempo estas nuevas generaciones de artistas planteándolas, proponiéndolas desde otro lugar, ¿no? Y nosotros lo estamos viviendo con Charo, y yo lo he vivido antes, ¿no? En el caso de Carlo, con el proyecto doméstico, que ayer también nos hizo acordar tantísimo al proyecto doméstico de Carlota Reina y Candelaria Aguado. Bueno, de esto, ¿no? De pensar, a ver, bueno, cómo es la maternidad hoy en el arte, en términos de este arte postcontemporáneo, ¿no? O sea, cómo podemos mirar críticamente lo que ha venido pasando para desde ahí como reacomodar, ¿no? Los modos, los métodos, las posibilidades. Así que en el caso de las chicas lo hicieron a través de una obra escrita que es el libro de las oraciones, sí. Y acá encontramos un registro fotográfico. Claro, pero las chicas, el proyecto doméstico también son videos, fotografías, claro, toda la exposición de la medida de lo posible, ¿no? Que es muy, muy similar a esto. Realmente, incluso luego de ese proyecto ya realizaron otro proyecto que se llamó Cámara de Cría, que era un espacio justamente muy similar a este de la Ruru Kids, donde los chicos jugaban, se criaban en comunidad y demás, ¿no? A mí de este proyecto, cuando empecé a investigar, o sea, antes de ver nada de todo lo que estamos contando, y estudié la obra de Graciela Kunsch, a mí lo que me llamó la atención es que en su statement dice que es docente y madre. Sí. Que eran sí, que dos cosas que en mi vida como artista todo el tiempo era como que tenían que estar como para el sistema del arte escondidas, claro. Guardadas. O sea, y había que elegir, ¿no? No, y era entre como una que u otra. si eras docente o si eras madre, o sea, no, primero poner madre en el statement, en el navío no existía, pero poner docente, ya era como que, bueno, eras maestra, eras como que te ibas a ocupar de la docencia como despectivamente. Sí, sí, y sí, cómo sí. esto, incorporado de esta manera, de esta forma, tiene otro sentido absolutamente diferente y además como un potencial increíble y necesario. Sí. Necesario. Que además también valga decir, ¿no? Que esto no decimos madres, ¿no? Por supuesto nos estamos refiriendo también a los padres, porque también estamos hablando de la crianza de los hijos y de cierto tipo de cosas que han estado estigmatizadas para lo profesional en el arte, ¿no? Bueno, esto podemos hablar horas, al final es que se lo podríamos dedicar todo este encuentro a esto, porque es lo que más nos gustó, creo. Siento que es lo que también más nos llamó la atención y sí. Entre la abeja y el sol. Bueno, pero mejor que sale el sol, porque hoy teníamos la noción de que iba a llover y amaneció realmente. Sí, ahí me parece que quedamos muy oscuros. Bueno, dejemos ahí. Ahí me parece que estamos bien. Yo estoy bien, pero yo estoy como muy... No importa, yo estoy bien. ¿Vos? Vos hasta donde estés bien. No, yo estoy bien. De ahí pasamos... Sí, vamos, avancemos. A un espacio... Esperame un segundo, perdón. Busquen este proyecto, véanlo, aprovechen si pueden, ¿no? Les invitamos, los estimulamos, así con los motivamos con nuestra emoción, si es posible, a que busquen e investiguen este proyecto, porque
Y que investiguen también, por ejemplo, el proyecto de Carlota Reina y Candelaria Aguado domésticos. Hay varios proyectos ya que por suerte están trabajando todo esto, porque realmente hay mucho para pensar y nos sirve de espejo para pensar otras cosas que no se refieren a la... esa es nuestra alarma de que ya tenemos que terminar. Y acabamos de empezar. Bueno, bueno, de investigar esto, ¿no? Que me parece a mí que nos va a traer a todos muchas cosas, más allá específicamente de la maternidad, porque la maternidad es una de las cosas que después podemos, abstrayéndola, ¿no? Hacerla significativa de un montón de otras cuestiones que en el arte se tratan del mismo modo, ¿no? Sí, a mí me llevaba al desarrollo de que en algún momento estuve trabajando de lo doméstico y lo profesional. ¿No? Que bueno, en mi caso es un proyecto fotográfico, de performance fotográfica, pero esto, ¿no? de ir a más fino ahí, a ese lugar de qué es lo doméstico, qué pasa con la maternidad y la vida profesional, qué es lo profesional, si lo doméstico y maternar o paternar no es también... Claro, tiene un carácter profesional, claro, ligado a un montón de profesiones, como sí, saber de cuidados, de saber de alimentación, saber de un poco de salud, saber un poco de desarrollo cognitivo, de qué cosas corresponden a cada momento de la vida de un niño, etcétera, 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 y ni hablar de cuestiones vinculadas a la tecnología, con consecuencias como entregarle un celular a un bebé de 1 año, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que también, ¿no? En ese sentido, pensar que hay muchas cosas que hemos, como también esto de la docencia, o de, bueno, un montón de otras actividades que un artista hace, ¿no? Que las hemos sacado históricamente, tradicionalmente, también de los lugares, además de nuestras prácticas, de los lugares de exposición, para seguir manifestando en una especie de algo que no está ni en ningún lugar ni se refiere a nadie, ¿no? Esa especie de obra con su halo, ¿no? Que está en un museo y que es solo eso, arte, punto, y ¿no? que responde a la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué es ser artista? ¿Qué es ser artista? Artista es ser docente, es ser madre, es ser... O sea, ¿qué es ser artista? Entonces acá vamos encontrando un poco todo eso en el hacer de un artista y en la vida de un artista. Y también en la exposición de arte. Exacto. ¿No? Porque esto es arte, esto está en un museo, esto está en una documenta, esto es hoy, por hoy, arte. Y en esa definición lo que hace no solamente es que este proyecto que vimos de la Ruru Kids sea arte, sino que todos los proyectos similares a esto y que se puede a partir de abstraer, ¿no? Esta problemática, hacerla expansiva y bueno, empezar a incluir otras problemáticas similares, que todo eso pueda ser considerado arte, ¿no? Que podamos nosotros, en la misma idea. Y que nosotros también como artistas nos demos el lugar a saber que hoy por hoy ya no tenemos ni que esconder, ni que explicar, y que además podemos desde esos lugares, ¿no? Que han estado hasta ahora corridos de la posibilidad de ser arte, ahora podemos hacer arte y podemos expandir y podemos ser muy creativos y muy útiles, ¿no? Desde asuntos como la maternidad o como la docencia o como lo que sea, la jardinería o la cocina o el limpiar la casa, ¿no? Da igual, ¿no? Así que bueno, nada, realmente muy estimulante y muy interesante. Y de ahí inmediatamente pasamos a una sala de reposo, donde nos encontramos que los que estaban descansando eran personas de mucha edad, eran personas grandes, de la tercera o cuarta edad, había personas realmente grandes descansando en unos objetos... Sí, como unos equipamientos, ¿no? de descanso hechos con madera como reciclada, con almohadones. Eran cajas del tipo de las cajas donde vienen las verduras. Sí. Tipo de cajas plásticas que estaban ensambladas con estas tiritas de plástico. Sí, los precintos. Y en algunos casos eran sillas, tipo sillas escolares. Sí, pero también viste que había estos de madera,
que eran como plegables, que se armaban como reposeras, donde Claro. la gente iba quedando. O sea, era una mezcla. Muy cómodo parecía todo. Muy cómodo, no lo probamos, No. pero porque además había mucha gente, ahí ya estaba como un poco ocupado todo. Era, bueno, es el espacio central del museo que estaba ocupado por esta área de descanso, ¿no? Que Una invitaba a descansar y no ver obra. Porque había otros lugares donde podías, digamos, acostar en estos puffs para ver obra. Pero ahí no, ahí era para descansar y había así una obra que también tenía que ver con un proyecto de una plataforma educativa para la composición musical de adolescentes. Entonces estaba esa columna que era como un videojuego de esos sí, de los años una 80, una máquina de... de jueguitos de los años 80, donde estaba todo el tiempo girando música que era el proyecto producida por estos jóvenes, Sí. y era lo que se escuchaba en esa sala. No Una había música otra cosa. muy tranquila, muy para descansar y que, bueno, además invitaba un poco a mirar el descanso también, ¿no? Eso también me pareció que estaba interesante, ¿no? Porque no era algo que estuviera cerrado o tal, esto está en la parte baja, digamos, en la planta baja del museo, y está en el espacio que comunica todos los pisos, es decir, uno a este espacio de descanso lo podía ver de todos los pisos superiores, ¿no? O sea, se asomaba al espacio común y veía ahí abajo la gente recostada, sentada, bueno, incluso un señor que estaba súper dormido, durmiendo, ¿no? Y tal, que creo que también estuvo muy bien porque bueno, los museos, ¿no? Estos espacios que tienen estas columnas vertebrales, que son estos espacios de intercomunicación entre todos los pisos, ¿no? Donde todo de 5 balconea, alturas, ¿no? claro. De 5 alturas, donde uno del piso 3, del 5 se asoma y siempre ve lo mismo, ¿no? Conecta todo con todo. La conexión de todo con todo aquí era el espacio de descanso. Eso también conceptualmente era muy bonito y esto funcionaba muy bien. Y donde también uno podía ver situaciones de la vida cotidiana. Yo asocié con esto, ¿no? De entrar a un museo y ver una persona que está durmiendo, o ver una persona que está relajada simplemente mirando el techo, Sí. que eran situaciones de la vida cotidiana. Sí, y la gente, tal vez sea porque justamente, ¿no? Esto que hablábamos de cómo se incluye a la gente mayor, ¿no? A las personas mayores dentro de estas exposiciones y dentro de estas propuestas. Porque, bueno, aquí vimos también algo que uno conoce y que sabe, ¿no? Sabemos que los espacios de exposición son muy difíciles para las personas mayores, porque por lo general, primero que nada, que son muy grandes, tienen muchas escaleras, y aunque hay ascensores para subir de planta en planta, luego las salas tienen escaleras, todo tipo de barreras, ¿no? Y esto a las personas mayores que no que pueden andar, digamos, que pueden caminar, se pueden mover y tal, pero los agota. Claro. No hay, por lo general, en términos de arte contemporáneo, que a veces sí pasa en los museos más clásicos, pero no hay sillas, asientos, bancas, nada donde sentarse. Y a veces para volver al lugar, al espacio donde te podés sentar, estás a kilómetros. Claro. Entonces, bueno, esto, ¿no? Que uno lo conoce, que sabe, sobre todo si uno ha ido con sus padres o su abuelo o algo a un museo, sabe que eso es complicadísimo para la gente mayor. Aquí esta gente mayor era como que tenía un espacio, se quedaba ahí, había un ¿no? lugar para Se ellos. relajaba. Y eso también, tal vez por una cuestión generacional, no veíamos que la gente estuviera ahí sentada con su móvil, con su celular, por ejemplo. No había esa noción del descanso y que inmediatamente agarró el celu, ¿no? Sino que ahí estaban en otra sintonía de descanso, casi como performático, ¿no? Sí. Veíamos como, se veían casi como performers también, ¿no? Como una especie de los durmientes de Andy Warhol, ¿no? Uno los podía ver ahí, que estaban estas personas durmiendo muy tranquilas. Lo que me interesa entonces rescatar es que esto lo podíamos ver de todos los lugares del museo, digamos, de cuando uno se asomaba al espacio común, a este espacio articulador de todas las plantas del museo, uno lo que veía era esto, ¿no? Estas personas en su descanso. Y en el medio de ese espacio había una fuente de agua que era como estas fuentes de chocolate
líquido, pero bueno, una fuente de agua que estaba hecha exclusivamente con macetas y con fuentones de lavar la ropa, que era como súper interesante, ¿no? Como, qué sé yo, el deseo de todo el mundo es tener un ruidito de agua para relajarse, ¿no? Esta cascada, el efecto cascada de agua, y que bueno, generalmente esas cosas son caras, que son cosas de diseño, sí. Y bueno, estaba hecha con baldes de agua, con baldes plásticos de agua y con macetas. Y aparte no de un modo estético, o sea, no, porque bueno, vemos, hay mucho de diseño, ¿no? Hecho con baldes, con macetas y tal, pero de ultra diseño, ¿no? No, esto era una cosa simplemente apilar un par de macetas y de baldes, donde de una cosa caía agua a la otra. Una cosa muy sencilla, ¿no? La verdad que muy bien, el espacio impecable. La propuesta, ¿no? Impecable para la curaduría también. O sea, ahí vimos, dijimos, bueno, esto está funcionando todo. Subimos, allí fuimos al primer piso, que era algo que se veía desde abajo, unos tapices, podemos llamarle, sí, unas obras textiles, unos tapetes gigantes, ¿serían 5? Increíble. 5 eran, sí, me parece, ¿no? En la primera planta que balconeaba sobre este espacio de descanso, sí, sí. Una obra preciosa, preciosa, increíble, que bueno, nos detuvimos ahí bastante tiempo porque había unos detalles impresionantes y aparte, bueno, Pato que tiene una relación muy directa con el arte textil, por decirlo de alguna manera muy general, ¿no? Yo me quedé fascinada con el trabajo que tenían de juxtaposición de distintas texturas y formas de materialidad, porque no sé, y las escenas y el tamaño de cada uno de esos tapetes que eran increíbles, y además con la grandiosidad con que estaban desarrolladas las imágenes, porque no sé, había una en la que había un caballo y eran solamente recortes de formas que a mí me hacían ver caballos. Sí. Y bueno, la juxtaposición de distintos paños, de distintas propuestas textiles, de bordados, de terciopelos, de montones de distintos formatos textiles que daban como resultado que parecía que estábamos viendo un bordado o que estábamos viendo una fotografía. Era tremendo. Tenían, no sé, plumas. En una escena donde estaban jugando a las cartas o estaban tirando cartas, estaban los naipes propiamente dichos. La verdad que unas obras preciosas, en un lugar que al ser semicircular también se lucían muchísimo. Sí. Muy bien puesta. Y también me llama la atención el color de, no solo la textura de las telas que se utilizaron, sino los colores, los sí. Tintes de las telas, eran colores como vibrantes, no sé, preciosos. Sí, muy bello plásticamente, muy bien hecho, una obra de muy buena factura, digamos, y no por ello una obra estética al extremo, ¿no? O sea, una obra sensible a otro tipo de objetivos, ¿no? El objetivo no era que fuera preciosa y perfecta, sino era contar una historia, que ahí empezamos a ver también, ¿no? Que todo lo que nos gustó de esto que vimos en el Fridericianum tenía un carácter narrativo, ¿no? Eran piezas estas que contaban historias. Yo recordaba y hacía la asociación, una muestra que vi hace muy poquito en el Museo del Prado, que es fue la de Murillo con una serie que se llama El Hijo Pródigo, y que bueno, son una serie de pinturas en las que se cuenta una historia, ¿no? La historia del hijo pródigo. Y un poco que me remitió a mí inmediatamente a este tipo, ¿no? De pintura periodismo, por decirlo de algún modo, ¿no? Una pintura que cuenta cierto tipo de cosas y episodios de distintas características. Sí, y que además lo hace de una manera lírica, es decir, no busca una sola interpretación, ¿no? Sino que está buscando una percepción de una historia más que el entendimiento de una historia. El grupo se llama Roma MoMA
y son de Rumania. De Rumania. Y están contando, bueno, ellos le llaman collage textil a la técnica. Sí. Sí, que un poco era eso, ¿no? Un poco, si se puede definir claramente, era un collage textil. Era un collage textil, sí. Mira, viste un poco que ahora ya que no hay sol, así te ves mejor. Luz. Bueno, vamos con lo próximo. De ahí, bueno, nos quedamos fascinados, que podemos hablar horas porque esto nos gustó mucho, todo esto nos gustó mucho. De ahí subimos a... No, ahí en la misma planta entramos a unas salas que, bueno, ya no estaban dentro de esta zona, digamos, sino que eran 3 salas muy grandes a la que se le anexaba una salita pequeña de un costado y otra salita pequeña del otro costado. Y que entramos por el centro, donde vimos unas obras también pictóricas. Un mosaico de 4 obras. Un mosaico de 4 obras, de 4 pinturas, también muy narrativas. Muy gigantes. Gigante, de un tamaño enorme, que estaban montadas con una especie de tarima de pizarra, donde se escribía y se dibujaba y tal con tiza. De modo libre, de manera que quedaba en la parte superior de la pared, que calculándole tendría unos 10 por 4, sí, mosaico de 4 piezas, sí. O sea que cada pieza mediría 5 por 2,5, 3, sí, más o menos. Y en el piso era todo un espacio de igual o mayor tamaño, todo pintado de color negro pizarrón, donde estaban dispuestas tizas blancas para que la gente, quien quiera, vaya y haga su propio diseño, y quedaba como espejado lo del público con esas 4 piezas que componían el mosaico, que bueno, era también... Muy, muy interesante porque además tenía una técnica muy académica. Era una pintura figurativa, muy si se quiere, incluso hasta hiperrealista, que, bueno, contaba una historia en sí, y que, bueno, con este espejo, ¿no? de esta abstracción absoluta que era esto, ¿no? de estas pizarras en el piso, funcionaba realmente muy bien. En la misma sala había otras obras, ¿no? Bueno, una sala ya como compuesta con muchas cosas, curada, digamos, que estaba realmente muy bien, y que todo estaba girando alrededor de lo narrativo, ¿no? Había mucha pintura más, había varias obras pictóricas, y había también, digo pictóricas porque no solamente era pintura, sino que era pintura instalada, pintura montada de distintas maneras. Ahí a mí el montaje me pareció prolijísimo, impecable. El montaje estaba porque exquisito. Había de todo tipo de cosas, y bueno, el enmarcado de las piezas, la utilización de estas mismas maderitas de color como cerezo que venimos viendo en otros lugares, como haciendo de cajón de esas obras que eran pictóricas. Algunas de ellas no estaban pintadas sobre canvas, sino que sobre maderas con textura, como la que normalmente usamos, como la madera de los cajones de banana, que no me acuerdo ahora cómo se llama, sobre materiales muy sencillos, muy tranquilos. Y también en la misma sala encontrábamos otras piezas gráficas que estaban enmarcadas al mejor estilo museo, con el passepartout, con el marco y etcétera, ¿no? Jugando ahí, dialogando con este mega mosaico gigante que narraba, pero como que había con los tapetes de la anterior una diferencia en relación a la gráfica, porque este mosaico era como que las escenas eran épicas. Sí, tenía esa... tenía una especie de, bueno, también de esto que fue la pintura periodismo, ¿no? Del siglo XVI o del siglo XVII, con toda esta noción, ¿no? De que en una gran superficie se contaba una historia que tenía que tenía mucho tiempo de desarrollo en la propia historia, ¿no? Claro. Y bueno, esto nosotros estamos acostumbrados a ir a los museos y ver esto que se hizo hace, no sé, muchísimos años, pero esto fue hecho ahora. Sí. Esto absolutamente contemporáneo. Lo interesante que de esto lo que fuimos sacando es que había una noción muy clara sobre lo narrativo, y que también había un uso, ¿no? De lo tradicional, de lo contemporáneo, de lo incluso postcontemporáneo del arte, en una conjunción, en una manera, digamos, muy armónica, muy
muy agradable, que también era muy útil, ¿no? Resultaba todo eso muy útil. Y que además, bueno, también dicho sea de paso, lo que sí empezamos a ver ahí es que esto de que el museo era un laboratorio, uy, se nos acaba. Bueno, vamos con un próximo, ahí vamos a hacer otro también. Ahí vamos a otro.